Hola a todos, gracias por ver este video y bienvenidos una vez más al canal. Para este viaje a Israel, que fue de 10 días, he hecho una trilogía, ya que recorrimos casi que todo el país y hay mucha información. Este video va a ser solo relacionado a Jerusalén. Vamos a recorrer la Torre de David, la Iglesia de la Santa Sepultura, el Monte de los Olivos, el Jardín de Getsemaní, la Cúpula o el Domo de la Roca, los diferentes mercados que hay en la ciudad amurallada, el mercado de Mahane Yehuda y por último, pero el más especial, el Muro de los Lamentos. Así que empecemos porque este video está largo, espero que les guste. Shalom amigos, estamos desde la Torre de David, es una de las 3 torres que construyó Herodes que aún sigue intacta. Quiero mostrarles unos lugares simbólicos que se ven desde acá porque acá está la vista 360 grados. Vamos a empezar con la iglesia del Sagrado Sepulcro, la cual está ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén y alberga los sitios más sagrados del cristianismo, como lo son el santuario o la tumba y el presunto punto cercano donde se crucificó a Jesús. Este templo se montó donde está la cueva en la cual José transportó el cuerpo de Jesús. ¿Pero cuál José? Bueno, es José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, miembro ilustre del Sanedrín. ¿Qué es Sanedrín? Sanedrín era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos. Él era un discípulo escondido de Jesús. Él no estuvo de acuerdo en la condenación y en el momento de la crucifixión él le pide a Pilatos que le deje llevar el cuerpo de Jesús y con la ayuda de Nicodemo lo preparan y depositan a Jesús en el sepulcro de su propiedad. Entonces esa es la tumba que vemos acá. El Monte de los Olivos, que está allá a mano derecha, donde está esa meseta. Desde este monte podemos tener una vista muy amplia. Se ve el Monte Sión, donde se han encontrado pruebas arqueológicas de la ciudad de David. También se ve una parte de las murallas de la ciudad antigua, el Domo de la Roca. Pero lo más importante del Monte de los Olivos es que aquí era donde Jesús realizaba sus oraciones frecuentemente e incluso se encontraba también aquí el día que fue arrestado. Este lugar es considerado como uno de los más sagrados de Tierra Santa, ya que allí hay ubicadas 3 iglesias, como lo vemos aquí está Paternoster y Dominus Flevit, la otra está en Getsemaní, pero ya hablamos de eso. Como lo pueden ver, hay muchas tumbas acá alrededor del Monte de los Olivos y es que en el libro de Zacarías dice que Dios comenzará a reunir a los muertos al final de los tiempos en este lugar. Por esta razón los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña y desde los tiempos bíblicos hasta hoy el monte se ha usado como cementerio para los judíos de Jerusalén. La derecha donde se ve verde como los árboles con la tierra amarilla, esta es Getsemaní. Recuerden que allá fue este lugar donde Jesús sudó las gotas de sangre cuando sabía que iba a ser crucificado y también cuando fue traicionado por Judas. Seguimos en el Monte de los Olivos, pero ya estamos más cerca a Jerusalén. Estamos en el Jardín de Getsemaní, frente a los muros de la ciudad vieja. Aquí hay una iglesia que se llama originalmente Basílica de la Agonía, pero hoy en día se llama Iglesia de todas las Naciones, porque cuando se restauró la iglesia, 12 países contribuyeron y donaron dinero para poder hacerlo. Entonces van a encontrar las banderas de estos países en el techo de la iglesia. El Domo de la Roca, que anteriormente fue construido por el rey Salomón, que fue el que construyó el primer templo para Dios, pero luego a través de todo lo que ha pasado con la historia, hoy en día pertenece a los musulmanes. Sí podemos entrar, pero tenemos que cubrirnos todo y quitar todo lo que representa que somos cristianos. Estando cerca al templo se encuentra el Muro de los Lamentos, el cual es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Cuando ellos vienen a orar acá, traen la
Torah. Esta es la sección de mujeres, se ve con más colores, y esta es la sección de los hombres. Y bueno, ya están las peticiones de todos. Los voy a dejar con una vista 360 grados para que también disfruten lo que yo estoy viendo en este momento. Israel está ubicado en una región conocida como el Medio Oriente. Es uno de los países que rodea el Mediterráneo, lo que le ha permitido ser una región geopolítica y económicamente estratégica por siglos. La capital de Israel es Jerusalén, la que estamos viendo acá. Este lugar también es conocido como la Ciudad Santa, la Ciudad de Dios o la Ciudad de David. Este lugar es un patrimonio de la humanidad y ha sido una de las ciudades más disputadas en toda la historia. Jerusalén tiene múltiples edificaciones y lugares emblemáticos para las diferentes fes que le reclaman. Ha sido el epicentro del judaísmo por 3 milenios. Este es el lugar de la historia del nacimiento del cristianismo y además considerada por los musulmanes como la tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. ¿Pero por qué se llama Israel? Bueno, pues Israel recibe su nombre debido a que el patriarca Jacob, que de acuerdo al relato bíblico luchó con un ángel y el ángel lo bendijo. Y por fe y por parte de esa bendición le cambió el nombre de Jacob a Israel, lo que significa el que luchó con Dios. Este que vemos acá es el barrio judío o el mercado judío y fue personalmente el que más me gustó, ya que tiene unos artículos diferentes, su ambiente es diferente, me pareció más limpio, más organizado, pero cabe mencionar que este mercado lo cierran en el Shabbat. Entonces, si quieren venir y visitar el barrio judío y todos los otros, entonces les recomiendo que no vayan a visitarlo durante este día de la semana. La Vía Dolorosa es un sendero de aproximadamente 2.6 metros de longitud que está ubicado en la ciudad de Jerusalén y según la tradición, este fue el camino que Jesús de Nazaret recorrió conducido por los soldados romanos desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario donde fue crucificado. Esta Vía Dolorosa tiene 14 pasos y mientras que uno va haciendo el recorrido se van encontrando estos numerales que están en negro y se encuentran hasta el número 14. Durante el camino se pueden ver, se pueden apreciar otros símbolos o otras aparentemente huellas que dejó esta experiencia. Y antes de salir de las murallas nos encontramos con la celebración de una boda. Lo que ustedes ven ahí, esa carpa de 4 patas, se llama jupa y es la carpa que cubrió a los novios mientras que se estaban casando al aire libre. Entonces, bueno, al parecer la llevan con ellos mientras que van danzando alrededor de la ciudad. Yo me colé, como decimos en Colombia, o me filtré y dancé con ellos un par de minutos. Fue una experiencia muy agradable. El día de hoy hemos venido al Museo de Israel ubicado en Jerusalén para ver los rollos del Mar Muerto, que son más de 900 manuscritos descubiertos hace 72 años en las cuevas de Qumran y bueno, son uno de los hallazgos de las escrituras más importantes de la arqueología. La mayoría están escritos en hebreo y sirven de testimonio de los textos bíblicos, debido a que contienen las versiones más antiguas de la Biblia y otros textos judíos que datan de la época de Jesús. Acá lo tienen muy bien preservado y por eso no se puede usar el celular. Shalom amigos, estamos en el Muro de los Lamentos acá en Jerusalén. Hoy es domingo, día de Pentecostés y es un festivo muy especial para todos los cristianos y para los judíos también. Hemos venido otra vez esta noche porque nosotros vinimos esta mañana, colocamos las peticiones, oramos y luego fuimos a hacer nuestro tour. Este lugar está dividido por 2 secciones, para mujeres y para hombres. Uno como mujer tiene que venir con los hombros cubiertos y con un vestido, una falda, un pantalón, lo que sea, que cubra más de la rodilla. Porque si no, pues nos dejan entrar o te piden comprar algo para que te... Salimos del Shabbat, que empezó el viernes, cuando cayó el sol, o sea, cuando se oscureció. Y cuando eso pasa, la mayoría de restaurantes, de tiendas, todo cierra.
hasta el sábado en la noche, otra vez que vuelva a oscurecer, todo vuelve como a resucitar. Para nosotros como turistas, pues esto no es como tan agradable porque obviamente es un choque cultural y nosotros pues queremos salir a comer, queremos salir a conocer, a comprar cosas, pero bueno, finalmente nosotros somos solo invitados aquí en este lugar. Hoy, por ser día de Pentecostés, es una fecha muy especial para ellos y bueno, se reúnen con sus familias, tienen fiestas, oran. Y ahorita en la noche volvieron a salir todos los judíos otra vez, así que se ve y se siente la vida. Por eso quería venir a grabar esta toma y a mostrarles el mercado de Mahane Yehuda, así que acompáñenme y vamos a recorrer nuestra próxima parada. Bueno, acá en este mercado se puede ver diferentes granos, frutas, verduras, buenos restaurantes, prendas como de ropa. Vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos en este mercado. Les quiero recordar que este es uno de los mercados más populares de Jerusalén, por eso lo ven tan lleno y con productos tan diversos. En este mercado pueden encontrar diferentes opciones de comida local y típica. Sin embargo, cuando nosotros llegamos ya habían muchos negocios cerrando y tuvimos que ir a un restaurante vegetariano, el cual verán a continuación. It's a cocktail with like pineapple and lemon and something else, I don't know. Yeah, pineapple and lemon. I don't know what is black. Not good. Sin embargo, otra noche tuvimos más suerte y encontramos este restaurante súper saludable que se llama Station 9. Esto está sobre una pasarela comercial que tiene diferentes restaurantes. Entonces, si están por Jerusalén y cerca a este restaurante, les recomiendo que vayan. Eso es todo por este video, amigos. Espero que hayan aprendido algo y que se hayan motivado para ir a conocer este país tan hermoso y lleno de historia. Si quieren ver más, busquen en mi canal la lista de Israel. En los otros videos vamos a ver Tel Aviv y las otras ciudades alrededor de este país. Si les gustó el video, denme un like y los invito a que se suscriban al canal. Chao.